Y a mí me tocó la lección 3, que se llama Yetro, consejero y suegro de Moisés. Aleluya. Yo no sé si saben, ¿verdad?, de la historia de Yetro, pero vamos a tener un poquito de la historia de Yetro. Y el texto para el estudio de hoy es Éxodo. Vamos todos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Vamos a estar estudiando Éxodo 2, 3, 4 y 18. Pedacitos, extractos, no se asusten. Pedacitos, extractos de lo que tiene que ver con valorar las relaciones que honran a Dios y escuchar consejos sabios. La clave, el versículo clave es Éxodo 18:24, que dice: y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Aleluya. ¿Alguna vez se ha encontrado en una situación en que las cosas le salían mal a pesar de seguir fielmente a Dios? Eso es una pregunta. Moisés sabía lo que era estar, ¿verdad?, en esa posición, de que realmente él estaba amando a Dios, amando a su pueblo, pero las cosas no siempre le salieron bien. Y vamos a aprender un poquito de eso que nos quiere enseñar el Señor, porque son principios bien importantes, sobre todo del liderazgo. Aquí somos un grupo que ya todos somos líderes y que ya pues tenemos que pasar, ¿verdad?, a esa etapa de aprender, ¿verdad?, lo que Dios quiere, lo que es su voluntad. Y obviamente aprender que nosotros necesitamos el consejo, el aliento y el apoyo de los demás. Y el ser como Moisés, ¿verdad?, fue. Entonces hay unos ejemplos aquí en la palabra. El libro de Proverbios nos dice: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Eso dice Proverbios 15:32. Así que puede ser difícil nosotros reconocer que necesitamos el consejo de otros, principalmente, ¿verdad?, cuando somos líderes, ¿verdad? Creemos muchas veces que no lo sabemos todo y es difícil escuchar a los demás, ¿verdad? Pero aquí la palabra nos está diciendo que el que menosprecia, ¿verdad?, la disciplina, que menosprecia la corrección y el entendimiento de otros, pues su entendimiento, ¿verdad?, está mal. Así que hay una lección que veremos, vamos, varios puntos de la vida de Moisés, en que necesitó de un consejo piadoso, en que necesitó de un hombre de Dios que Dios utilizó para desempeñar ese papel de consejero, y ese Yetro. Ustedes saben muy bien que Moisés fue llamado a liberar el pueblo, que es un líder poderoso de Dios, ¿verdad? Pero no siempre todo le salió bien. Moisés le tocó liberar el pueblo de la esclavitud en Egipto. Pero después de matar a un funcionario egipcio y huir del faraón, se convirtió en un exiliado en el desierto. Moisés tenía mucho que aprender antes de estar listo para sacar a los israelitas de Egipto. Él necesitaba desesperadamente un consejero sabio. Y en la lección de hoy veremos de cerca algunos acontecimientos clave en la vida de Moisés desde la perspectiva de del suegro Yetro, ¿verdad?, que también en la palabra le llamamos Reuel. Este se une a la narración primero como testigo externo de la liberación milagrosa, ¿verdad?, de Dios, y luego pasa el papel de consejero durante un momento decisivo en el liderazgo de Moisés. Entonces vamos a estar leyendo Éxodo 2 del 11 al 14, y le pido a algún hermano que lea Éxodo 2 del 11 al 14. Quien tiene el micrófono, pues la pastora Luis. Dios bendiga. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días sucedió que creció ya Moisés, saliendo de sus hermanos, y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos,
sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Ciertamente, ok. Aunque Moisés había crecido en la corte egipcia, reconoció que los esclavos israelitas eran sus hermanos. Ustedes, ¿verdad? Espero que todos sepan la historia de Moisés, ¿verdad? Todos la sabemos, ¿verdad? Y que el escritor de Hebreo lo expresa de esta manera: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar con los deleites temporales del pecado. Eso se encuentra en Hebreos 11, 24 y 25. Esta declaración lo separaría de Egipto, lo uniría al pueblo de Israel y finalmente lo llevaría a liberación del pueblo de Dios. Si nosotros miramos esto, ¿verdad? Yo mirándolo así, por encimita, yo pudiese decir en mi carne, en mi propio pensamiento, que si él hubiese sido más inteligente, ¿verdad? Por así decirlo, o hubiese podido usar su influencia, ¿verdad? Para poder liberar al pueblo. Él hubiese podido, ¿verdad? Pues imagínate, él estaba con los egipcios, era hijo del faraón, hijo de la hija del faraón, su nieto. O sea, tenía mucho poder y mucha influencia para poder haber liberado al pueblo de otra manera. Pero él ¿verdad? Todavía el Señor no había tratado con él y él usó la venganza, ¿verdad? Y por venganza, creyendo que estaba haciendo lo correcto, ¿verdad? O muchas veces hacemos lo incorrecto, ¿verdad? Para tratar de supuestamente ayudar a Dios. Y él mató a un egipcio. Pero sigamos, luego de que él mata al egipcio, una de las cosas que dice aquí bien interesante es sus hermanos. Y se repite dos veces en Éxodo 2:11 para enfatizar que hay una conexión de Moisés con los israelitas. El lenguaje original deja espacio para la interpretación cuando a la intención de Moisés al matar al egipcio. Pero independientemente de si estaba actuando con justicia o precipitadamente, este hecho tuvo consecuencias que siguieron a Moisés durante décadas, ¿verdad? Muchas veces Dios nos pone oportunidades, pero nos concentramos, ¿verdad?, en nuestro propio entendimiento y no vemos lo que Dios quiere. Muchas veces situaciones difíciles nos paralizan. Así que eso fue lo que pasó con Moisés, porque al día siguiente Moisés intervino en una pelea entre 2 israelitas. Eso está en el versículo 13. El versículo 13 dice: le voy a pedir a mi hermana que lo repita, el versículo 13. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Bendito Dios. O sea que al día siguiente Moisés intervino en esa pelea. El agresor, tratando de desviar la atención de su propio mal, señaló las acciones de Moisés. Una de las cosas que hizo su propio pueblo de Israel, pues le dijo: bueno, tú estás peleando contra nosotros, tú estás tratando de corregirnos, tú estás tratando de intervenir, pero si tú fuiste el que mataste a un egipcio. Moisés, si ustedes vieron cuando se leyó esa historia, en esa historia vemos cómo Moisés dijo, pues como nadie miró para los lados, nadie me vio. Muchas veces hacemos eso, nadie me está viendo. Hay una manita alzada. El israelita le reclamó a Moisés que él había matado a aquel egipcio
porque el israelita no sabía que Moisés era también hebreo. Exacto, también. El israelita realmente no sabía que él era hebreo. Esa persona que lo, ¿verdad? Le cuestionó. Amén. Bueno, cuando con frecuencia desestimamos las críticas de otras personas con unas réplicas rápidas sobre sus propias deficiencias. Esto es una pregunta, ¿verdad? ¿Con cuánta frecuencia nosotros desestimamos lo que otras personas nos critican, ¿verdad? Y replicamos contra otras personas sobre nuestras deficiencias, sobre cómo estamos mal. Muchas veces no queremos aceptar lo mal que hacemos. Y entonces hacemos lo que hizo Moisés, ¿verdad? Se quiso esconder, se quiso huir. Realmente yo sé que todo es un plan de Dios, me vas a decir, pero estamos mirando, ¿verdad?, sus actitudes y su crecimiento como líder. Cómo Dios trabajó con él, porque tenía que liberar a un pueblo. Estamos hablando del líder máximo, ¿verdad?, en el Viejo Testamento, a quien se le dio, ¿verdad?, los mandamientos. Al día siguiente Moisés intervino en una pelea, el israelita no solo declaró la culpabilidad de Moisés, sino que cuestionó si Moisés tenía alguna autoridad para resolver su disputa. En ese momento era una persona sin autoridad, ¿verdad? Moisés aún no tenía título o posición entre los israelitas. Con su liderazgo rechazado y una sentencia de muerte pidiendo sobre él, Moisés se convirtió entonces en un exiliado, lejos de su antiguo hogar en el palacio egipcio. Entonces, la pregunta es: ¿cómo podríamos alguna vez servir como instrumento de liberación a Dios? Y vamos a la participación de ustedes. ¿Por qué creen que Moisés tomó parte en la vida de sus hermanos israelitas? Y si cree que las acciones de Moisés en este pasaje habrían sido diferentes si hubiera buscado un consejo sabio. Les dejo esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué creen que Moisés tomó parte? Y ¿por qué cree que las acciones de Moisés en este pasaje habrían sido diferentes si él hubiese cogido un consejo de alguien? Porque él actuó como impulsivo. Alguien dijo por ahí, perfecto, impulsivo. O sea, se dejó llevar por su impulsividad, por su deseo de venganza. Nosotros pues tenemos que aprender que no podemos dejarnos llevar por nuestra impulsividad. Muchas veces contestamos impulsivamente, ¿verdad? A todos yo creo que nos ha pasado que tenemos una situación y de momento y después te arrepientes, que es lo peor. Dice: Dios mío, lo que yo dije o lo que hice, Señor, perdóname, ¿verdad? Porque no debí de haber reaccionado de esa manera. Pero una de las cosas que tenemos que hacer es, cuando tenemos situaciones así, es buscar consejo. Así que vamos a estar leyendo ahora Éxodo del 2:15 al 22. Si la pastora lo puede leer, Éxodo 2 del 15 al 22. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y para dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas.
y dijo a sus hijas: ¿Dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gerson, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aleluya. Todo lo que hizo, ¿verdad? Dios en ese momento, ¿verdad? Cuando él se fue, Dios lo vino a ver y conoció a Yetro. Moisés conoce a Yetro en este momento. Seguimos como las elecciones de él, ¿verdad? Teniendo una posición de influencia, como les dije, limitaron su propia capacidad para ayudar a sus hermanos israelitas. Y exiliado en Medián, no podía abogar ya por ellos. Desde dentro de, ¿verdad?, el gobierno egipcio, ¿verdad?, donde él tenía cierto poder y cierto conocimiento. Ni siquiera podía visitarlos más. O sea que muchas veces tomamos decisiones, ¿verdad?, y entonces que nos limitan, pues cuando tomamos decisiones a la ligera, sin consejos, con impulsividad, pues nos van a limitar como le pasó a él. Con su apoyo, con el apoyo de Yetro, Moisés pasa a una segunda fase en su vida, de comenzar, ¿verdad?, un proceso de aprendizaje. Aquí vemos cómo Yetro lo ayuda. Vemos cómo vamos a ver, al huir de Egipto, Moisés terminó en Medián. Se cree que los medianitas eran personas seminómadas y descendientes de Abraham y su esposa Setura. Eso lo dice en Génesis 25:2. O sea que los descendientes de Abraham pues eran los medianitas, estaban entre los medianitas. O sea que en Israel pues no se complicaba mucho. Si había que poner un nombre y eso era un cerro, pues le ponían cerro. Pues si el apellido era Medián, pues al sitio le ponían Medián, ¿verdad? Así era en Israel. Si eso es montaña, pues eso se llama montaña. Pero también significaba, los nombres tenían mucho significado. La importancia del tiempo de Moisés con los madianitas es doble. Y aquí habla de dos etapas. Dice, la nueva etapa de Moisés, que el hombre que creció en un palacio se convirtió en un pastor asalariado que cuidaba el rebaño de otra persona. ¿Verdad? Y eso lo vemos en Éxodo 3:1. Yo no sé si ustedes saben que para los egipcios ser un pastor era lo peor. O sea, el peor trabajo era denigrante, en otras palabras. Él no solo perdió su posición, sino que su nueva ocupación era considerada vergonzosa en esa cultura. Y eso lo podemos ver en Génesis 46:34. Si alguien lo va buscando, Génesis 46:34. René, si lo puedes leer. Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moriréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Wow. Pero vemos la mano de Dios. Para los egipcios era abominación, pero Dios tenía un trato con él. O sea, él se convirtió en un pastor de ovejas, al aire libre, peleando con animales, y pues se enfrentó a muchas cosas que él se tenía que enfrentar después en el desierto, ¿verdad? Y eso fue aprendizaje para él. No era lo mismo tú ser hijo de un rey, de un faraón, y que todo te lo hagan y todo te lo den. Por eso tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, ¿verdad? Yo leí una vez alguien que dijo, no me acuerdo el nombre ahora, pero que dijo que tener una persona influente, con mucha influencia, mucho dinero, tiene un hijo
que más o menos lo pasa bien, pero tiene un nieto que lo pierde todo, ¿verdad? Porque muchas veces los padres con mucho dinero, que le dan todo a sus hijos, ¿verdad? Pues acostumbran a sus hijos a no, ¿verdad? Darle todo, y pues cometen error, ¿verdad? En darle todo, porque no pasan ese sacrificio el día que tengan o necesidad de hacer algo por ellos mismos, pues no pueden. Así que él conoce, tenemos aquí la nueva etapa de Moisés y la nueva ubicación de Moisés. Hablamos del clima, hablamos de que él tuvo que pelear con animales, hablamos de que él tuvo que, ¿verdad?, ser un pastor. Y Dios estaba ampliando las habilidades de Moisés con el fin de equiparlo para sacar a los israelitas de Egipto, el maná. Aquí en lo que leyó la pastora, podemos ver, ¿verdad?, que aunque Moisés huyó y estaba como forastero en otra tierra, Dios seguía bendiciéndolo, hermano. Gracias, hermano. Dios seguía bendiciéndolo. ¿Por qué? Porque él logró ahí, está bien, tenía el trabajo de pastor, pero Dios le dio mujer y le dio hijos. Amén, aleluya. Fue aprendizaje en Medián. Dios le dio, imagínense, lo hizo padre, le dio esposa, lo ayudó a ser manso y humilde, como dice la palabra. Él tenía un temperamento fuerte, pero vemos cómo luego hablamos de un Moisés. Cuando la Biblia describe a Moisés, yo no sé si alguien encuentra ese pasaje y me lo busca, pero cuando la Biblia describe a Moisés, lo describe como alguien manso, como alguien respetuoso, ¿verdad? ¿Cómo él cambió? Si alguien lo encuentra, me alza la mano después. Dios estaba, ¿verdad?, ampliando las habilidades de Moisés con el fin de equiparlo. Muchas veces hacemos eso con nosotros como líderes, ampliar nuestras habilidades. Muchas veces pensamos, ay Dios mío, tengo que limpiar la iglesia, ay Dios mío, tengo que ir a visitar a un enfermo. Pero él, lo que está haciendo Dios es ampliando nuestras habilidades para que nosotros podamos después servirle. Este señor, ¿verdad?, Yetro, dice la palabra que era sumo sacerdote de Medián, o sea que no era cualquier persona. Estamos hablando que él no lo llevó a cualquier persona, era un sumo sacerdote, era una persona pues que amaba a Dios también, que tenía unas cualidades de liderazgo. O sea que el Señor lo llevó allí para que aprendiera precisamente de él. Una de las cosas es que la Escritura no da muchos detalles, ¿verdad? Pero dice lo contundente, ¿verdad? Más allá de esos detalles, las Escrituras incluyen poca información sobre la historia de su vida y qué tipo de hombre era. ¿Verdad? Eso lo vemos mucho en las Escrituras. No sé si ustedes pues saben que el Señor le llamó a Ciro, que era un pagano, ¿verdad? Le llamó mi ungido. Muchas veces el Señor va a utilizar personas que realmente vayan a obedecer a Dios. ¿Tú quieres decir algo? Verso que pedí. Ajá, amén. Número 12:3. Santo, ese mismo. El varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Santo, muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Qué maravilloso, ¿verdad? Como alguien que tan impulsivo, tan fuerte de carácter, que se atreve a hacer un acto de matar a otra persona, se convierte en el hombre más manso de la tierra. Y esas son las cosas que hace Dios. Solo Dios puede llevarnos ahí. Él es el que nos forma, Él es nuestro alfarero y el que nos va, ¿verdad?, formando nuestro carácter. Amén. Lo describe manso, pero era un ser humano y cometía errores como todos, porque cuando tuvo problemas con el pueblo hebreo, rompió las tablas de los mandamientos que Dios con su dedo había escrito. Y después la otra vez cuando golpeó la piedra, la roca, que Dios le dijo que hablara, y lo que hizo fue que la golpeó.
Amén. Bienvenido a Joseph, a su esposa, Maribel. Que Dios les bendiga. Moisés tenía su carácter, ¿verdad? Que se un hombre manso, pero también cuando vemos que huyó y defendió a las hijas de Jetro, de los pastores, vemos ahí que era manso, pero también él tenía un carácter como que se sentía responsable de defender a los más débiles. Amén. Siempre él reaccionaba así, en su impulsividad. Ajá. Buscaba siempre defender a los más débiles. Pues ya Dios tenía eso en su corazón, ¿verdad? Perdonen que se me... Ajá. Y entonces cuando él mató al egipcio, él reconocía y sabía ya que él era parte de los hebreos. Y al ver que el egipcio estaba maltratando a un hebreo que era de su raza, pues él quiso pues también defenderlo. Sabe que era innato en él ese impulso a defender a los más débiles. Amén. Exacto, ya él tenía cualidades de líder, ya él tenía cualidades que Dios ya había visto. O sea, Dios sabe, Dios te conoce, Dios conoce, ¿verdad? Cuáles son tus cualidades y por qué te elige. Y por qué te elige para cierta labor, ¿verdad? Y eso es una de las cosas tremendas, porque él iba a ser instrumento útil para Dios. Imagínense, iba a liberar al pueblo. Él iba a hacer Dios lo iba a usar con mucho poder. Entonces vemos como, sin embargo, parece claro que conocía o llegó a conocer a Dios. Estamos hablando aquí de Jetro. Lo que pasa con esto es que aquí dice que si conoció o llegó a conocer a Dios, y es porque hay duda, ¿verdad?, en cuanto a si él realmente era un hombre, Jetro, que alababa a otros dioses, o sea, que adoraba a otros dioses. Los teólogos, ¿verdad?, dicen que él pudo haber sido de una tribu donde pues eran idólatras. En realidad, la Biblia no dice eso. Amén. La Biblia sí registra que los otros pueblos que no servían al Señor, a Dios sí se le conocía como el Dios Altísimo. Amén. Ellos tenían sus dioses, pero ellos reconocían que el Dios Altísimo era el Dios más grande, el más poderoso, y tenían ese temor de ese Dios Altísimo. Amén. Aunque no le servían, sí le temían. Amén. Y vemos como Jetro reconoció a Dios como el Dios Altísimo. Exacto. Él una ocasión le dijo Elohim, así le decían, ¿verdad?, los que conocían de Dios, aunque estaban en idolatría. El mismo pueblo de Israel tuvo idolatría, ¿sabes? Pero lo importante aquí es que Dios es sorprendentemente, así como hizo con algunos hombres que eran idólatras o que no eran de Dios o que eran paganos, como les dije de Ciro. Imagínate que dijo de Ciro: yo iré delante de ti y quebrantaré, él dijo quebrantaré los cerrojos, ¿verdad? Ese versículo poderoso de Isaías. Eso hizo con Ciro, porque sabía y lo vio, porque no había otra persona que iba a obedecerlo más que él, ¿verdad? Así que Jetro no fue condenado como un pagano idólatra. Además, Jetro alabó a Jehová y ofreció sacrificio. Eso lo vemos un poco después, en el versículo 18, en Éxodo 18, perdón. En su papel característico, vemos a Moisés en su papel característico como libertador, que él confrontó, que él ahuyentó a los pastores que impedían que las hijas de Jetro abrevaran sus rebaños. Abrevaran es que los pastorearan, ¿verdad? Esta vez tuvo éxito en hacer justicia. Al iniciar este relato, este comentario está tremendo, porque éxito en la justicia, él quería hacer justicia con su propio pueblo, ¿verdad?, en ese momento, pero no lo hizo sabiamente, ¿verdad? Lo hizo, ¿verdad?,
matando. Gracias a la intervención de Moisés en el pozo, las hijas de Yetro sorprendieron a su padre al regresar a su tarea de abrevar al rebaño, como era habitual. Las jóvenes identificaron a Moisés como egipcio, tal como quizás por la vestimenta, quizás por cómo hablaba, ¿verdad? La cosa es que pues este diálogo permite como ver o sentir la animación del momento, ¿sabes? Cuando él empieza a hacerle preguntas, ¿verdad? ¿Y dónde está? ¿Y qué hicieron con él? Porque él había defendido a sus hijas. Eso está en el versículo 20. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Y llamadle. Llamadle para que coma, ¿verdad? Tremendo. La liberación de los israelitas a través de Moisés se había retrasado, pero como señala acertadamente un erudita, Dios nunca tiene mucha prisa en la preparación de sus siervos para que hagan su voluntad, y especialmente cuando tienen una gran obra que llevar a cabo a través de ellos. No hay mejor ejemplo de esto que el profeta Moisés, quien pasó 4 décadas en el desierto antes de comenzar el ministerio público. 4 décadas, ¿verdad? 40 años. Y así vemos la historia de muchos hombres de Dios como José, ¿verdad? Todo lo que tuvo que pasar no fue rápido que él pudo hacer la voluntad de Dios. Así que aquí hay una participación. ¿Qué lecciones de liderazgo cree que aprendió Moisés durante su tiempo con los madianitas? Entonces vamos a discutir un poquito eso. ¿Qué lecciones de liderazgo ustedes creen que Moisés aprendió? Sí, yo quisiera comentar de la reacción de Jetro cuando las hijas le contestaron, porque le preguntó, pero ¿por qué llegaron tan temprano hoy, tan pronto? Y realmente vemos ahí cómo Jetro valoraba lo que hizo Moisés, porque para ese entonces, y todavía, para esa parte de la tierra, las mujeres no son muy valoradas y siempre no se les reconoce. Por eso los pastores abusaban de ella cuando iban a llevar a sus animales a tomar agua. Los pastores abusaban y le dejaban la poquita agua que quedaba en las piletas de agua para los animales, y ellos siempre maltrataban a las mujeres, las tenían en poco. Y a las hijas de Jetro expresar, mira que vino un hombre egipcio y nos defendió de los pastores y nos echó agua en las piletas y hasta le dio agua a los animales, y pues entonces ¿dónde está ese hombre? ¿Por qué no lo trajeron a comer acá? O sea que él valoró un hombre, ¿cómo se dice? Defendió a mis hijas. ¿Dónde está ese hombre? Es alguien importante que se atrevió a enfrentarse a esos otros hombres para defender a mis hijas. Y vemos ahí, ¿verdad?, cómo Jetro valoró eso, que no se daba en aquellos tiempos, porque la mujer aún hoy en día no tiene valor para ellos. Aleluya, lo que está diciendo la pastora es bien importante, porque eso es uno de los principios que vamos a estar estudiando de liderazgo. Nosotros tenemos que valorar a las demás personas. Y el liderazgo se ve aquí en Moisés, en que cuando él ve una necesidad, él ve cómo resolverla. Amén. Y cuando una persona es líder, siente la carga de poder hacer algo. No se queda de manos cruzadas. Sí, amén. Estamos hablando con el hombre que escogió Dios para la redención de un pueblo. Eso es un tipo de Cristo, ¿verdad? Una tipología, perdón. Entonces vamos
ir al capítulo 3 ahora. Ajá, ¿alguien va a decir algo por ahí? Pues, continuando con la pregunta, él también aprendió a delegar funciones de él para poder ejercer otras funciones más importantes. amén. Amén. Eso vamos a verlo también más adelante. Eso es otro principio del liderazgo, que es delegar. Se nos adelantó un poquito. Éxodo 3, 1 al 10. Vamos a leer un poquito, pero vamos a dividir este versículo a ver si lo cogen dos personas. María, puedes comenzar con Éxodo 3, del 1 al 5, y René del 6 al 10. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Aleluya. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego a Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y hoy he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con lo que los egipcios oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Aleluya. Entonces, Hasta ahí, hasta ahí. hasta el 10, sí. Hasta ahí. Aquí vemos, qué tremendo, ¿verdad? Este fue el llamado, el mismo Dios se le aparece. El ángel en esa zarza ardiente es una representación de una teofonía de Dios, ¿verdad? Eso es la que Dios se presenta ante el hombre en forma de llama ardiente. Y la llama ardiente es un símbolo, ¿verdad?, también de la presencia de Dios. El fuego es un símbolo de la presencia de Dios. En medio de la jornada de Moisés, Dios se apresuró con un plan totalmente diferente. No importa dónde estemos o cómo lleguemos allí, ¿verdad? Dios puede encontrarnos y enviarnos a lo que Dios quiere que tú hagas en tu vida. A favor de él. Moisés había perdido su posición de influencia, o realmente no. A veces Dios saca a su pueblo del servicio activo para recibir una capacitación adicional en liderazgo. Las escrituras incluyen pocos detalles de la temporada de Moisés en el desierto de Midian, pero podemos estar seguros de que aprendió la humildad. Ahí tenemos un principio de liderazgo. Un líder sin humildad no es un líder. Compare su comportamiento en Éxodo 2.13 con la descripción en número 12.3 que dice, ahí está, Moisés, como leyó nuestro hermano, ¿verdad? Comparando su forma de actuar como número 12.3, que dice: Moisés era muy manso, más que todos los hombres sobre la tierra.
Si comparamos, vemos, ¿verdad?, el adelanto, lo que Dios hizo y cómo Dios lo transformó. Al final de esta temporada de la vida de Moisés estuvo marcada por un encuentro único con Dios, apacentando las ovejas de Yetro en el desierto, un lugar escarpado y rocoso, más que un desierto lleno de arena. Moisés llegó al monte Sinaí, un lugar que sería de vital importancia más adelante en Éxodo. Y yo creo que todos sabemos qué pasa en el monte Sinaí. Hablando a Moisés desde las llamas, Dios lo llamó para liberar a los israelitas, identificándose como Yahvé. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Entonces, esto es algo glorioso, ¿verdad? Decir no es lo mismo que solo imagínense, o te imaginas a ti mismo ante la presencia de Dios. Imagínate ante una zarza ardiente, ante un milagro, porque eso fue un milagro, porque el arbusto, no era un arbusto que se podía prender el fuego. Hay una manera en que Dios te llama, y te va a llamar llamando tu atención. La atención lo llamó porque Él sabía que eso que estaba pasando allí era imposible, ¿verdad? Cuando tú dices, oye, pero es que lo que está pasando es imposible que pase, esto tiene que ser Dios. Y cuando tú ves que eso tiene que ser Dios, tú dices, Dios mío, pues para allá voy, porque es que me estás hablando. Y eso le llama la atención y el Señor le habla. Y le dice, quítate los calzados, declarando que en la presencia mía tienen que estar limpios. ¿Verdad? Eso es como dice, esto es tierra santa. Yo soy un Dios santo. Y cuando andamos en la presencia de Dios, quítate el calzado, ¿verdad? Le dice. Así que ahí esa llama de fuego. Así que nos sorprende que Dios escogiera el medio del fuego cuando se le apareció a Moisés. Más adelante en Éxodo, Dios guió a su pueblo con una columna de fuego. En la consagración de Aarón y sus hijos, salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto. Eso fue, ustedes todos saben que Aarón fue el que escogió Dios como su sumo sacerdote, ¿verdad? Era la persona mediador, ¿verdad?, entre Dios y los israelitas, el sumo sacerdote. En la dedicación del templo de Salomón descendió fuego de los cielos. Eso está en 2 de Crónicas 7:1. Eso fue cuando ahí estaba Salomón dedicándole el templo a Dios. Siglos después, Dios envió lenguas de fuego para indicar la presencia manifiesta del Espíritu Santo. Todos sabemos lo que dice Hechos 2:3, ¿verdad? Que lenguas de fuego se pusieron sobre la cabeza. Le dice la presencia de Dios en ese momento. Así que desde la zarza ardiente, Dios se presentó como el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, conectando la misión de liberación de Moisés. Mira con quién los estaba comparando, ¿verdad? Con Isaac, con Jacob, ¿verdad? Y había un pacto. Y yo quiero que me lo lean, porque eso está en Génesis 12, del 1 al 3, y vamos a ver el pacto y el cumplimiento de ese pacto. Génesis 12, del 1 al 3. Si alguien quiere leerlo. La hermana Wanda, la pastora. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aleluya. Ese fue el pacto, ¿verdad?, que tenía Dios. Estamos hablando de que Dios es un Dios de pacto, de promesa. Y vemos el cumplimiento, ¿verdad?, en Moisés, como lo usó para liberar a su pueblo. Vamos entonces ahora, y antes pues, no sé si tú te has sentido como en una misión de Dios, hermano. Si te puede pegar un poquito más el micrófono porque no se escucha. Ok.
Amén. No sé si ustedes se han sentido en una misión de Dios, disculpen, así como Moisés, ¿verdad? Que Dios te ha dado una encomienda, ¿verdad? Y que, bueno, has tenido que hacerlo. Si alguien quiere comentar, ¿verdad? Que te has sentido, ¿verdad? Que Dios te está llamando para algo. Aleluya. Bendito Dios. Cuando Dios te está llamando para algo y Dios quiere bendecirte y hacerte crecer, donde quiera que tú te metas, el Señor te lo va a recordar por medio de alguien, para que no te salga de los propósitos de Dios. Sí, vemos cómo Dios nos interrumpe en nuestra rutina, ¿verdad? En la rutina diaria. Y muchas veces nos tiene que interrumpir porque estamos acostumbrados a las rutinas y nos tiene que sacar de ese, ¿verdad? Tiempo, ¿cómo se llama? Zona de confort, como dicen. Y para que nosotros podamos entonces entrar en la voluntad de Dios. Ajá. Joseph, ¿quiere decir algo? Vamos a ver un poquito en Éxodo 4 sobre el desarrollo de la personalidad de Dios. Tenemos a la hermana que quiere decir algo. Pastora. Sí, referente a la comentario que hiciste, que si alguno teníamos llamado, todos somos llamados a algo. En Mateo nos dice que llevemos la palabra del Señor, ¿verdad?, hasta los confines de la tierra. O sea que todos somos llamados y todos debemos estar preparados para ese llamado. Amén, eso es así. Todos somos llamados, pero hay veces que Dios te interrumpe, de eso que te estaba hablando, te interrumpe de tu faena, de tu cotidianidad, para que entonces haga su voluntad, ¿verdad? Hay veces que, yo no sé si ustedes han sentido esto, el empujón del Espíritu Santo, que te empuja a hacer estas cosas, bendito, perdonen la redundancia, pero que te lleva, o sea, es como un empujón que si tú ves la necesidad, tú dices, Dios mío, quisiera pasarle, ¿verdad?, desapercibido, pasarle algo, pero algo te impulsa a llegar a la necesidad, ¿verdad? Y ese es el momento en donde tú ves la fortaleza de Dios en tu vida y ves como la mano de Dios, porque dices, no tengo fuerza, estoy cansado, pero tengo que ir, tengo que hacer lo que tú quieres que haga. Y eso es aprendizaje para nosotros los líderes. Hay un hermano que va a hablar. Sí, vemos en Jonás que Dios lo mandó una encomienda y él se fue para otro sitio. Y Dios fue y lo buscó donde él estaba y lo llevó para que hiciera lo que tenía que hacer. No creo que haya otro mejor ejemplo. Yo creo que ese es el ejemplo más tremendo, porque es ahí, ¿verdad? Como dice la pastora, está ahí en su punto, porque no hay otra persona que no quería hacer, mira todo lo que le pasó a Jonás, no quería, hasta estuvo dentro de un pez, se fue para otro lado en vez de ir para donde tenía que ir, y todo era no, pero a la larga, ¿verdad?, cumplió lo que Dios le estaba pidiendo, y lo llaman profeta. Vamos a ir a Éxodo 4, 18 al 20. Aquí vamos a estar hablando sobre uno de los mayores desafíos que enfrentan los misioneros, que es dejarlo todo, dejar imagínate, dejar tu casa, dejar tu pueblo, Este comentario que hizo el hermano Samuel es bien asertivo, porque fíjate que Dios llama a Jonás a que le lleve el mensaje a ese pueblo, pero Jonás menospreciaba a ese pueblo, porque decía, ¿tú quieres que yo le lleve ese mensaje? Y ellos se van a arrepentir y yo voy a quedar como en ridículo. Y él menospreciaba a ese pueblo, porque Dios le contestó, ve, porque allá hay gente que no conocen su derecha de su izquierda. Y él los menospreciaba. Pero Dios no, porque Dios nos ama a todos. Y Dios tiene propósitos con todos. Y Dios quiere que nadie se pierda. Por eso cuando Dios manda a uno a hacer algo y uno piensa, muchas veces pensamos como Jonás,
ay, esa persona el Señor, yo no creo que ella vaya a responder, yo no creo que ella vaya a servir en las cosas del Señor, pero Dios tiene un propósito, Dios ve más allá de lo que nosotros lo tenemos al frente de nuestros ojos. Dios no desprecia a nadie, y menos al que está contrito y humillado. Si Él no lo desprecia, pues mucho menos nosotros debemos de tener prejuicio de las demás personas. Y tenemos que estar llenos del amor de Dios para poder ver como Dios ve. Santo es tremendo lo que dijo la pastora. Entonces vamos a ir a Éxodo 4 del 18 al 20. Si alguien me puede leer Éxodo 4 del 18 al 20. Lili, ¿lo quieres leer? No. Sí, René. Así fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro le dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Aleluya. Así que, ¿por qué ustedes creen que una de las cosas que se me ocurre, ¿verdad? ¿Cómo es que tú dices voy? ¿Verdad? Porque fue contundente el encuentro que tuvo con Dios. El encuentro, cuando tenemos un encuentro contundente con Dios, tú te imaginas 40 años ahí en paz, con los madianitas, con su esposa, con sus hijos, todo bien chévere, ¿verdad? Y de momento te tienes que ir, ¿verdad? Tienes que obedecer a Dios y dejarlo todo. Lo único que Dios le dio fue una vara, pero amén. Sí, hermana Wanda. Es que cuando Dios tiene propósito contigo, Él te pone la inquietud de que tienes que ir a tal sitio a hablar con tal persona. Y cuando es de Dios, el Señor insiste: ve y visita a esta persona, ve y háblale a esa persona. Y esa inquietud está ahí hasta que tú no respondas. El Señor no te va a dejar, lo que Dios... Nosotros vamos y hacemos lo que el Señor nos manda hacer, y al nosotros hacerlo en la obediencia es una bendición hermosa para nuestra vida, cuando cumplimos lo que el Señor nos inquieta hacer. Amén, aleluya. Pero ya ahí dice que Dios le estaba diciendo: ya todos los que tenían algo contra ti han muerto, ¿sabes? Te da la seguridad. Es para que no tuviera duda. Muchas veces Dios hace esas cosas. También vemos su humildad, como Él le pide permiso a Jetro para dejarle a su hija y a sus nietos, ¿verdad? Así que vemos un Moisés totalmente cambiado. Vemos como en Éxodo 4:18 dice, el texto podría estar contrastando la partida de Moisés del hogar de Jetro con la partida de Jacob de su suegro, ¿verdad? Labán, en Génesis 31, aunque Labán no era tan honesto y honorable como al parecer era Jetro, además el texto posiblemente está comparando este episodio con la huida de Moisés del faraón 40 años antes, cuando ciertamente no se fue en paz. ¿Y cuál es el punto? Moisés había madurado. Podía tomar decisiones calculadas, mesurables, asegurando la bendición de una figura de autoridad. Las figuras de autoridad traen bendición. Y esto pues le pasó, voy a poner este ejemplo de mi hijo, ¿verdad? Mi hijo tenía que ir a Corea del Sur. Él iba con unos misioneros. Y tenía un desespero tan grande por irse, porque él decía que si no se iba, que el avión lo dejaba, porque tenía el tiempo justo para las 3 horas antes que decía que tú tenías que llegar. Pero sus pastores le dijeron: tú tienes que venir aquí.
tenemos que orar, tienes que seguir nuestras instrucciones. Y él me decía, pero mami, ¿cómo yo voy a seguir sus instrucciones y si me deja el avión? Y yo digo, no te va a dejar, tú sigues las instrucciones. Entonces yo lo llevo donde su pastor a ver qué era lo que el pastor quería, ¿verdad? Que ustedes conocieron el pastor de mi hijo, que el coreano, y el pastor y la pastora oraron por él. Le dieron una Biblia en la mano, una Biblia que era coreana y en español. Y además, le dieron todos los detalles, lo pusieron en un chat coreano, le dieron muchos detalles importantes de esa cultura, le hablaron, le dieron seguridad, lo contactaron con varias personas. Si nosotros no hubiésemos pasado por la casa de ellos, imagínense, ¿verdad? No hubiese tenido el conocimiento y la sabiduría que le ahorró muchos malos tiempos, porque hasta a mí me pusieron en el chat coreano ese y yo podía tener comunicación con mi hijo todo el tiempo. O sea que muchas veces esa bendición de esa persona de autoridad es necesaria. Y esa obediencia, ¿verdad? De que nosotros tenemos que dejarnos llevar. Yo le dije, déjate llevar. La misma pastora le decía, chico, obedece. ¿Verdad? Así que, santo es el Señor. Y eso se lo digo, ¿verdad? Porque muchas veces creemos que sabemos todo. Él se creía, no, porque ya yo sé todo del país, porque ya yo sé todo, no. No lo sabemos todo. Hay gente que sabe más que nosotros. Así que como Yetro era uno que sabía liderar, ¿verdad? Porque él era el líder de los madianitas. Así que entendía la importancia de esos lazos que él tenía con su pueblo. Y así que le dio la bendición, le dijo a Moisés, ven paz. Eso es poderoso. Cuando un pastor te dice, ven paz, te está diciendo, te está bendiciendo, te está diciendo, te está dando la bendición, en otras palabras. Aparentemente Yetro no tenía la certeza de que Moisés iba en una misión de Dios o que tuviera la intención de regresar, pero claramente tenía suficiente respeto por su yerno para dar su consentimiento. Estaba confiando, ¿verdad? Nosotros como líderes tenemos que confiar en las personas que lideramos, ¿verdad? Darle ese voto de confianza. Pues, van a haber muchos Judas, pero también van a haber muchos Pedro. Como decía un pastor que ella escuchaba, que por cada Judas hay un Pedro, ¿verdad? Nosotros tenemos que pensar en los Pedros y no en los Judas. Si alguien pues se desvía, pues ni modo, ¿verdad? Pero tenemos que siempre darle esa confianza a los líderes. Dios le aseguró a Moisés, han muerto todos los que procuraban tu muerte. Probablemente para calmar algo de la aprensión de Moisés. Pudo haber sentido de regresar, ¿verdad?, a los israelitas. Pero él siguió la dirección de Dios, viajó hacia Egipto para emprender la misión que le había sido encomendada. Moisés llevaba la vara de Dios, la cual haría las señales de Dios. Que todos sabemos, ¿verdad?, que la vara de Dios representa autoridad. Aleluya. Entonces vamos rapidito a el próximo, Éxodo 18. Ya se nos está cortando el tiempo, ¿verdad? Éxodo 18. Del 7 al 12. Aquí vamos como un liderazgo bueno trae paz y es saludable para una iglesia, ¿verdad? O para donde quiera que tú estés liderando, porque puedes liderar como madre, como padre, como en tu trabajo, ¿verdad? ¿Quién quiere leer Éxodo 18, del 7 al 12? Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jethro
de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Ahí Jetro reconoció a Jehová. Aleluya. Es tremendo. Esto que acabamos de leer es tremendo, pero lo que pasó entre medio lo estuvimos estudiando en las clases pasadas, ¿verdad? Ya pasaron las plagas, ya él regresó a su pueblo. Ahora pues ha llegado al monte Sinaí, donde Dios se le reveló, ¿verdad?, a Moisés, y se encontró con él por primera vez. Durante el conflicto de Moisés con Faraón, su esposa y sus 2 hijos habían sido enviados de regreso a vivir con Jetro. Posiblemente, ¿me escuchan? Ella no me escucha yo. Posiblemente para mantenerlos a salvo. A los que los israelitas ya no estaban en Egipto, Jetro llevó a Séfora, Gerson, Eliezer de regreso a Moisés en el campamento israelita en el monte Sinaí. Porque eso fue un encuentro, la familia pues se da besos, abrazos, intercambian, ¿verdad?, comentarios sobre su salud, sobre el uno del otro. Y entonces Moisés relata de forma milagrosa los milagros, los prodigios que sucedieron, ¿verdad?, lo de las plagas y todo eso. Y cómo Dios había liberado al pueblo de Israel de las manos de Egipto, cómo los había rescatado, cómo los había ayudado en ese largo viaje lleno de dificultades. Y Dios tuvo control todo el tiempo de todo, como Dios hace, ¿verdad? Y es bien lindo como Pedro reacciona a la banda de Dios. Dice: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano del faraón, ¿verdad? Esa oración que él hace, esa expresión, alabando a Jehová y dándole reconocimiento a Dios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Eso es una declaración poderosa de fe, ¿verdad?, donde él resume todos los eventos, en eso que él dice, ¿verdad?, y resume todos los eventos y se asombra, ¿verdad?, de los relatos, y los toma como ciertos y los acepta, ¿verdad? Así que Dios está aceptando, Jetro está aceptando cada cosa que pasó. Entonces, ¿qué hicieron? Trajeron holocausto. Vamos a leer Josué 2 del 8 al 11, un momentito. Josué 2 del 8 al 11. Si puede, María. ¿Ah? Ok. Josué Después de Deuteronomio, 2:8, así. 8. Sí, 2:8 al 11. Al 11. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido.
Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Aleluya. Eso es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo ellos hacían, en realidad, hacían ese recuento donde estaban aceptando, ¿verdad?, lo que Dios había hecho con el pueblo. Luego dio un paso más y trajo holocaustos y sacrificios a Dios. Eso lo vemos en el capítulo 18, versículo 12 que acabamos de leer. En particular el 12, que dice, ¿verdad?, que y tomó Yetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. En ese tiempo esa es adoración. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aleluya. Ustedes saben que uno de las personas que regresó con Moisés fue su hermano, Aarón. Y vemos, después vamos a ver la importancia de Aarón en la próxima clase. Así que, ¿cómo celebra usted y su familia las cosas buenas de que Dios está haciendo? ¿Y de qué manera establece el autor el carácter de Yetro como alguien que puede aconsejar a Moisés? Si alguien quiere comentar sobre eso. Nosotros tenemos que aprender como líderes que la actividad, ¿verdad?, lo mucho que hacemos, no es un símbolo de productividad. Podemos hacer muchas cosas, pero no ser productivos. Podemos hacer muchas cosas y hasta ser productivos, pero no ser fieles. Al fin y al cabo, la importancia es ser fiel a Dios y generar, ¿verdad?, cosas con intención. Y esto es lo que vamos a estar viendo ahora, y esto es parte del consejo de Yetro. Este es el aprendizaje. Estoy diciendo lo que aprendí de vamos a estar yendo a Éxodo 18, del 13 al 27. El libro de Proverbios está lleno de muchos dichos acerca de buscar consejos sabios. Escucha el consejo y recibe la corrección de la palabra para que seas sabio en tu vejez. Eso está en Proverbios 19:20. Hay otro versículo que dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Y otro que dice: pero muchos antes de que estos fragmentos de sabiduría fueran recopilados para nosotros, Moisés ya había aprendido el valor de escuchar los buenos consejos. Al observar el campamento israelita, Yetro pudo ver la ineficiencia del sistema de liderazgo de Moisés. Ahora vamos a estar leyendo esa parte de en qué estaba fallando Moisés. Éxodo 18, del 13 al 27. Le voy a pedir a mi hermano. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo, y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos de Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer.
Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaba al pueblo en todo tiempo, el asunto difícil lo traían a Moisés. Y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Aleluya. Ahí no sé si estuvieron pendientes a ese versículo maravilloso, pero ahí vemos el consejo de Yetro, donde, ¿verdad? Empieza diciendo que se sentaba Moisés a juzgar el pueblo. Nosotros no somos los que juzgamos, quien juzga es Dios. Lo que tenemos que orar para que el Señor nos dé la sabiduría, ¿verdad? Para que podamos ¿verdad? Hacer lo que Dios quiere que hagamos. Tampoco somos llaneros solitarios. Él pudo haber dicho, pero tú, Yetro, tú no abriste el mar rojo, como yo, o tú no sacaste, vinieron muchas plagas, como me pasó a mí, ¿verdad? Tú no pasaste por lo que yo pasé, y esos milagros maravillosos, ¿qué me estás diciendo tú, verdad? Yo tenía una vara y se convirtió en serpiente. Todas estas cosas pudo haberle dicho Moisés, pero él fue humilde y reconoció la sabiduría de Yetro. Dice, al observar el campamento israelita, Yetro pudo ver la ineficiencia del sistema de liderazgo de Moisés. La gente estaba cansada, malhumorada, después de esperar todo el día. Una de las cosas en el liderazgo es considerar a los demás. Si tú ves personas que están cansadas por el tanto trabajo, ¿verdad? Entonces tú tienes que aprender a considerarlos, darle alivio de alguna manera, porque ¿verdad? Es parte del liderazgo. Y una de las cosas es que ellos pasaban una fila bien grande, un montón de gente ahí cansada, quizás enfermos. Imagínate que de momento pues tú quieres ir al baño y tengas que estar corriendo, perdiste el turno y tienes que volver a hacer la fila. Cosas así, ¿verdad? Por eso es bromeando. No sé, yo no lo veo bien, pero él se ríe. Sí, Jetro lo que vio, lo que Moisés estaba haciendo era llevando una sobrecarga, y por eso él aconsejó que consiguiera gente que le ayudaran a hacer el trabajo, porque no solamente era el cansancio que él iba a demostrar durante todo el día, sino toda la gente que estaba allí esperando también se iba a sentir mal. Es como nosotros cuando vamos a oficinas a hacer algunas gestiones, vemos que no nos llaman y nos desesperamos y queremos que nos atiendan rápido. Sí, amén. Y lo peor de todo es que todo el mundo iba a dar quejas. Imagínate. Sí. Que eso es lo que la gente hace con Dios, ¿verdad? Solamente llevarle las quejas a Dios o a los pastores o a los líderes, y no entramos y decimos, mira, queremos orar por ti o cosas así, sino sí. le decimos la queja, ¿verdad? Ajá. Nosotros los líderes tenemos que hacer como dice aquí en la palabra, cuando Jetro le aconseja a Moisés, como que dice, recoge todos tus líderes e enséñales las leyes, las normas, cómo no deben ser cada cosa, y que ellos entonces atiendan los problemas más pequeños. Los difíciles solamente mándamelos a mí. Le enseñó a delegar y a que sus líderes estuvieran preparados para también atender las situaciones que había en el pueblo. Delegar para no drenarse. Amén. Amén. Hermano, muchas veces cuando eres líder la gente no te va a dar el tiempo lo tienes que sacar tú, así como hizo Jesús,
que había una multitud detrás de necesitando a Jesús, ¿verdad? Porque lo necesitaban. Tú vas a sentir la necesidad del pueblo, la necesidad de que tú vayas y atiendas situaciones. Pero primero, ¿qué hacía Jesús? ¿Verdad? Primero Jesús iba donde el Padre y estaba con él a solas y sacaba el tiempo para Dios. Y Dios es primero, porque sin Él no vas a poder hacer nada ni tomar decisiones sabias. Así que necesitamos saber cuándo tenemos que parar y poner un detente a las cosas que estamos haciendo, ¿verdad? Y entonces decir hasta aquí. Y entonces buscar esa presencia de Dios y ser llenos para recibir el consejo del Espíritu Santo. No te diga. Y como quiera, nosotros todos vamos, no me pueden decir yo no soy líder, todos tenemos influencia sobre los demás. Dicen los expertos o las estadísticas que siempre vamos a tener influencia sobre más de 5 personas. Más de 5 personas van a querer hacer lo que hacemos, van a seguir nuestro consejo, van a imitarnos, ¿verdad? Hay veces que nos van a querer imitar nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros sobrinos, van a querer dejarse llevar por nosotros. Así que esto es una palabra para todos, de que tenemos que ser líderes sabios y eficaces. Además que yo pienso que tú consultarle a Dios es adorar a Dios. Es un modo de adoración. Porque yo hacer las cosas por mi propia cuenta, es tú decir, no, pues no te necesito. Un modo de tú adorar a Dios es ir donde su presencia y decirle, Señor, ¿qué hago? Y dejar que Él te hable. Yetro ofreció su consejo con la advertencia de que Moisés solo debería seguirlo por mandato de Dios. Los consejeros piadosos de hoy deberían hacer lo mismo, guiando a otros a buscar la sabiduría de Dios por encima de cualquier tipo de sabiduría terrenal. Yetro también sugirió las cualidades que Moisés debería buscar en sus delegados. Esas cualidades que dice aquí, ¿verdad? Que tampoco es que tú vas a escoger cualquier líder. Los líderes son escogidos. Tú vas a buscar quien te ayude, que tenga las cualidades necesarias para esa ayuda. Y Dios te pone, ¿verdad?, las personas correctas, las personas que tienen, ¿verdad?, como dice aquí, busca personas virtuosas, donde lo dicen. En el 21 creo que. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares y centenas, de 50 y de 10 en 10. Ahora esto me viene a la mente lo que hizo Jesús, ¿verdad?, cuando tenía millares de personas delante de él para los panes y los peces. ¿Verdad? Les dijo hasta cómo ponerlo, ponlos de 10 en 10, creo que dice la palabra, para que reciban el alimento. No es Dios tiene un orden. Las cosas no se hacen, ¿verdad?, sin la dirección de Dios. Porque entonces decimos, ¿por qué nos cansamos? Es porque no seguimos el consejo. Y tenemos un ejemplo grande ahí también en José. ¿Verdad, José? José, Dios le dio una visión y se lo dijo a Faraón. Le dijo, vamos a tener una sequía y tantos años van a ser de sequía y tantos años de prosperidad. Así que vamos a hacer, ¿verdad? Le dijo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Vamos a colectar para cuando venga la sequía. Y el faraón no dijo, yo lo voy a hacer. ¿Qué hizo el faraón? Esta es la persona que tiene la visión. Por eso es importante que el líder tenga visión. Una visión clara, ¿verdad? De cuál es la visión que tiene que lograr. Porque si no tenemos visiones claras, se nos va, ¿verdad?, de la mano. Pero sabía el faraón que José tenía la visión y le dio la encomienda a él. Dijo, está bien, vamos a hacerlo, te lo voy a delegar, ¿verdad? No, el faraón no salió corriendo a hacerlo él. Así que vemos como el Señor ¿verdad?, lo respaldó y pudo liberar a su familia.
Otra cosa es que hay aquí algo que donde dice escucha, donde él le dice, esto es tremendo porque donde él le dice escuchan, ¿verdad? Le dice Yetro a Moisés. Esto para mí me dio, porque la palabra escucha es chamá, y esa palabra significa escucha con atención, ¿verdad? Escucha con atención y obedece. ¿Y por qué lo sé? Porque cuando los israelitas oraban, la palabra dice Shamá Jehová, ¿verdad? Así oran los israelitas, escucha y obedece. Y entonces luego oraban, la oración que ellos hacían. Ahora no me acuerdo exactamente cómo es, pero es escucha y obedece a Jehová. Escúchame y obedece, ¿verdad? Y eso es algo importante cuando nosotros ¿verdad? Seguimos instrucciones. Tenemos que escuchar. Muchas veces nos dicen las cosas como los hijos adolescentes que son antichamás, porque se escuchan lo que quieren y hacen lo que quieren y a su manera, y muchas veces desobedecen, ¿verdad? Y una de las cosas bien importantes es que si nosotros queremos ser dirigidos y que Dios nos ayude, tenemos que aprender a escuchar el consejo sabio, a escucharlo como dice la palabra Shama, con atención y con obediencia, ¿verdad? Los líderes sabios y eficaces de hoy ciertamente están familiarizados con el concepto de delegar, pero hay una lección más grande que aprender en este pasaje. Al igual que Moisés, los mejores líderes están abiertos a los consejos de los demás, especialmente aquellos con experiencia y eficacia comprobada como Yetro. Dios te puede seleccionar para algo grande, pero y posiblemente te va a dar a ti toda la visión y todas las estrategias, pero tú solo no vas a poder, ¿verdad? Vas a necesitar de la ayuda de otros y de confiar en otros y de delegar. O sea, como eso es lo que el aprendizaje de hoy, que es y obviamente saber a quién tú le haces caso, porque también puede haber un mal consejo. Tenemos muchos casos de malos consejos también. Aunque Dios lo seleccione personalmente para liderar a Israel, Moisés se benefició del consejo de un líder experimentado que ni siquiera era israelita. Algunas veces los que están al lado tuyo no son los que te van a dar el consejo, puede ser gente de afuera, gente mayor, gente experimentada, gente que tiene experiencia en el área donde tú estás tratando de, ¿verdad? de trabajar. Y debes de ser lo suficiente humilde para escuchar, para saber que esa persona es de parte de Dios, para reconocer que es un consejo sabio y también que lo estás escuchando de una persona piadosa y que lo puedas recibir, escucharlo y ponerlo en práctica, ¿verdad? Vamos, hasta aquí es esta clase del día de hoy. Y quería comentar algo, que muchas veces los mejores consejos a veces vienen de los familiares de uno, y a veces uno no los toma en cuenta porque como es familiar, pero Moisés fue humilde a recibir el consejo de su suegro cuando le dijo cómo hacer las cosas. Y muchas veces nosotros los líderes nos enfocamos, estamos tan eufóricos y tan emocionados porque estamos haciendo esto, aquello y lo otro, y no nos damos cuenta que nos estamos drenando en vez de delegar. Y Moisés fue sabio y humilde al recibir ese consejo. Así debemos nosotros también imitar a Moisés. Amén, aleluya. Sí, lo dice el versículo 24, lo que está diciendo la pastora. Dice, y oyó Moisés la voz de su suegro y hizo todo, no algunas cositas, todo lo que le dijo, ¿verdad? La pastora Luna.
sí, en el verso 19, donde Jethro le está diciendo, oye mi voz, también le está diciendo Jethro que está seguro que Dios está con Moisés. Jethro reconocía que Dios estaba con Moisés, pero después de darle el consejo, le dijo, en el 19 dice, y somete tú los asuntos a Dios. O sea, que él sabía que él tenía que ir también donde el Señor para estar seguro de que lo que Jethro estaba diciendo era lo que Dios quería que se hiciera. Amén. Aleluya. Lo mandó a orar. Lo mandó a orar. Lo mandó a buscar su presencia. ¿Qué tiempo tenemos para orar y buscar la presencia de Dios si estamos resolviendo problemas de otros todo el tiempo? ¿Con qué tiempo? O sea, no va a sobrar. Es imposible. Y entonces ahí es que empezamos a fallar, porque empezamos a tomar decisiones propias, decisiones incorrectas, y entonces pues, empezamos a fallar. Pues nada, si alguien más quiere comentar, el tema está bueno, ¿verdad? Sí, pero es importante. Como dice la pastora Lorena, nos cargamos y se nos va la unción y la visión Se nos va la unción. cuando no delegamos. Amén. Así que una de las cosas que yo aconsejo mucho es que busquemos a alguien que nos ayude, ¿verdad? A una persona, escoja una, eso tiene un nombre, ay Dios mío, un consejero. Tenga siempre un consejero, una persona que rendir cuentas, una persona que usted escoja, que usted tenga confianza, que no vaya a divulgar las cosas que usted le dice, ¿verdad? Eso, ajá. La confidencialidad es importante. Y como líder, tener siempre un grupo de apoyo donde uno pueda desahogarse y buscar consejos. Amén. Y evitar el agotamiento. El agotamiento es horrible. Yo se los digo, ¿verdad? Es una de las cosas que hace que más tú te equivoques y que más tú falles, ¿verdad? Y además que está en contra de lo que quiere Dios, porque Dios dice que a Pablo llamó, que la carga de él es ligera, ¿verdad? Y su yugo, ¿verdad? Es fácil de llevar. Si nos vemos muy cargados, algo está pasando mal, no estamos siguiendo la voluntad de Dios. Así que busque, ¿verdad? Que de poner sobre él sus cargas, sobre el Señor, porque nos sacó de una tierra donde nos quiere ver así, o sea, nos sacó de la esclavitud. Imagínense, esa esclavitud o el sistema de valores en el mundo es un sistema que te quiere poner a hacer muchas cosas a la vez, ¿verdad? Y de una manera desenfrenada la gente busca cosas que hacer. Yo hago tal deporte, yo estoy aquí, yo estoy allá, yo hago esto, yo hago aquello, pero en realidad esos son los valores del mundo. No necesariamente debe de ser así. El Señor, los valores de Dios son diferentes, ¿verdad? Y Él lo que quiere es que tú descanses. Sí que trabajemos para Él, porque cuando dice la palabra que estábamos hablando de eso el martes, que cuando somos débiles, entonces que somos fuertes y que Él se gloria en tu debilidad. Así que debemos de descansar en el Señor, y sería bueno también, ¿verdad?, seguir buscando información sobre el liderazgo para nosotros poder mantenernos, ¿verdad? Y orar por los líderes, hermanos, porque no estaría fácil. Es mucha responsabilidad. A veces Dios da grandes proyectos, cosas grandes, y aunque las haga Él, pues tú te ves así chiquitito en las cosas que Dios da. Pero nada, estamos en las manos de Dios. Vamos a orar un momentito y vamos a tener un tiempo de refrigerio. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido, Señor. Hemos leído tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz. Señor, ayúdanos, Señor, a seguir tu consejo, Padre. Enséñanos, Dios, a ser buenos líderes, Señor, a ser mansos y humildes, como dice tu palabra, como era Moisés, Señor, a ser intercesores, como era Moisés, preocuparnos por los demás, Señor, y poniendo, Señor, como dice la palabra, los demás sobre uno. Señor, Padre amado, es difícil por el ego, es difícil, Señor, mira nuestro ego, mira todas aquellas cosas que son prioritarias en nuestra vida, que tenemos, Señor, y no son tuyas, Señor. Te pedimos perdón por eso, y te pedimos, Señor, que nos ayudes
que Padre amado nos enseñe, danos la sabiduría, el entendimiento, Señor, y los dones, Señor. Los mejores dones, dice que pidamos, pues te pedimos los mejores dones para poder hacer tu voluntad, Señor. Yo te lo pido para mí, para cada uno de mis hermanos, Señor, y los que nos están escuchando, Señor, en el internet. Te doy las gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido compartiendo la palabra de Dios. Porque tú, Señor, no fallas, Señor. Y sabemos que esto, aunque somos nosotros quienes estamos, Señor, dirigiendo esto, eres tú, Señor, hablando a los corazones. Que todo esto dé fruto, ¿verdad?, para la obra de Dios y para la gloria tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.